Llegó el día de probar el fruto de ese hermoso frutal andino. Hermoso día para estar en la huerta. Además, es un muy lindo día para hacer una prueba de sabor. Y este es el frutal andino responsable de este video, que ahora se encuentra en varios procesos a la vez. Tenemos flores nuevas, recién abiertas, frutos cuajando. Y vamos que por acá tenemos un fruto bien maduro, el cual va a ser responsable de este video y de esta nueva prueba de sabor. Se trata del tumbo, también conocido como curuba o taxo. Este frutal es una hermosa pasiflora, una enredadera trepadora increíble. Y este es el fruto. Este fruto hoy se va a convertir en una nueva prueba de sabor. Así que lo que voy a hacer ahora es cosechar este fruto, llevarlo adentro y ahí contarles bien de qué se trata, para luego sí hacer la merecida prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos los frutos de este frutal andino conocido como tumbo, curuba o taxo, el cual es pariente directo del maracuyá. Para el que no conoce la planta andina que nos regala este fruto, le pido que se quede hasta finalizar este video, ya que ahí les voy a dejar un video muy especial donde les muestro nuestra planta y ahí les cuento bien de qué se trata este frutal andino. Bueno, lo primero que voy a hacer es contarles de qué se trata este fruto, algunos de sus beneficios y también usos y costumbres que se le dan a este delicioso fruto. Luego, por supuesto, voy a hacer la merecida prueba de sabor. Este fruto es originario de los Andes, donde se desarrolla en Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. La planta que nos regala este fruto se comporta como trepadora y puede llegar a cubrir 10 metros de radio. Es una fruta que se consume desde la época precolombina. Pertenece al género Passiflora y uno de los frutos más famosos del género, sin duda, es el maracuyá. Les cuento que dentro del género Passiflora existen unas 57 especies, de las cuales unas 40 producen frutos comestibles. Esta fruta, además, tiene muy buenos beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, C, B1, B2 y B3, además de minerales como cloro, hierro, potasio, fósforo, magnesio y sodio. Entre sus beneficios se destacan sus propiedades sedantes y tranquilizantes. Mejora la digestión debido a su contenido de fibra. Es una muy buena fuente de antioxidantes. Se le atribuyen propiedades diuréticas y antihipertensivas. Ayuda a regular los problemas estomacales, intestinales y puede combatir afecciones hepáticas y renales. Es bajo en calorías, lo que lo hace ideal para incluirlo en dietas de pérdida de peso. Debido al contenido de vitaminas, es bueno para la vista, la salud de la piel, el trabajo del sistema inmunitario y la circulación sanguínea.
El consumo regular de esta fruta ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Ahora les voy a contar sobre los usos que se le dan a esta fruta y además algunas costumbres. A esta fruta se la suele consumir fresca o en jugo, además para utilizar en muy diversos preparados, como mermeladas, jaleas, helados, gelatinas, mousse, entre otros postres. También puede emplearse en la elaboración de salsas, vinagretas, vino artesanal y un delicado cóctel al combinarse con aguardiente o licor de caña. En zonas de calor se la suele consumir en jugos, también en sorbetes, batidos y ensaladas de fruta. En panadería se utiliza para realizar tartas, panes y tortas. En la coctelería se utiliza para preparar el licor de curuba, elaborado a partir de la maceración de la pulpa de la fruta y azúcar. Es aconsejable cosechar el fruto cuando éste está pintón. Es una fruta climatérica. Eso quiere decir que sigue madurando después de cosecharla. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto por dentro. Antes de pasar a mostrarles cómo es este fruto por dentro, les cuento que la pulpa de este fruto representa el 60% del total de su peso. La pulpa es muy aromática, gelatinosa, rica en agua y fibras. Las semillas son comestibles y son masticables. Este frutal se puede reproducir por esquejes o por semillas. Las semillas tardan en germinar 10 semanas. Si a las semillas se las remoja en agua tibia durante 24 horas, las semillas tardan en germinar 5 semanas. Una vez que estas semillas germinan y según las condiciones, nos puede estar regalando sus primeros frutos entre los 2 y 3 años de vida. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento donde hago la prueba de sabor. Antes de probar el fruto, tengo otra sorpresa. Así es su pulpa sin la cáscara. Ahora sí, voy a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto. En este caso se trata de un fruto andino, conocido como tumbo, curuba o taxo. Acá estoy bien preparado para probarlo, cucharita en mano y un fruto cortado a la mitad, el cual regala un aroma bien cítrico. Ahora mismo voy a pasar a probarlo y luego les cuento. Bueno, al momento más lindo, a probar se dicho. Vamos. Mmm. Mmm. Muy bueno, muy bueno. Cada vez me gusta más. Esto es espectacular. Me encanta este fruto. Mmm. Un poquito más y luego sí les hago la descripción del sabor de este fruto andino increíble. Vamos. Ahora les cuento de qué se trata. Es un fruto con personalidad. Su sabor se hace sentir, ya que no es suave. Es original, complejo
y exótico. En cuanto al dulzor, este fruto no es muy dulce, más bien es semidulce. Y en cuanto a la acidez, este fruto es ácido, pero no muy ácido. Y para describirles el sabor del fruto que estuve probando recién, les cuento que es un sabor complejo, pero podría decir que me recuerda a una mezcla entre maracuyá, mandarina y pomelo. Este fruto tiene notas cítricas. El sabor es complejo, además de ser muy original, y tiene un deje exótico increíble, como fruta tropical. Cada paladar es un mundo, así que la descripción del sabor que les hice recién es según mi paladar, es mi propia experiencia personal. Pero bueno, como les dije, cada paladar es un mundo y el sabor de este fruto puede variar de una persona a otra. Lo que sí les puedo asegurar que es un fruto que gusta, no a todo el mundo, como todas las frutas, pero sí que gusta en la mayoría. Antes de filmar esta prueba de sabor, hice un recorrido convidando frutas entre todos mis vecinos y amigos, y a la mayoría, en un muy buen porcentaje, les gustó y mucho. Este alto porcentaje de aceptación de este fruto entre mis vecinos y amigos, que son personas que nunca habían probado previamente este fruto, ese alto porcentaje de aceptación va de la mano con que este fruto se vende comercialmente en varios países. Siempre dije, un fruto que se vende comercialmente no se podría vender si la gente no lo comprara. O sea, si fuera un fruto feo, nadie lo compra. Bueno, eso describe que este fruto gusta y mucho. Para aquellos que tengan en algún momento frutos de este frutal andino, les cuento el dato que me han contado amigos colombianos que me han visitado, y que es que a este fruto generalmente se lo suele consumir en forma de jugos, así que prueben eso. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial donde les muestro la planta que nos regala este fruto. No se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Además, les pido que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.